En la mañana del 30 de abril de 1986 hombres, fuertemente armados, irrumpieron en la embajada de Irán en Londres y tomaron el control del edificio. 26 rehenes fueron capturados, atrapados dentro durante 6 días tensos, hasta que todo terminó de manera dramática con una operación extraordinaria del SAS. En el video de hoy veremos el asedio a la embajada de Irán, las motivaciones de los secuestradores y el sangriento final televisado del asedio. Quizás sea útil empezar con las motivaciones de los secuestradores. Los orígenes de este asedio se remontan a la Revolución iraní de 1979. Durante décadas, Irán había sido gobernado por el Shah. Apoyado por las potencias occidentales, el Shah era visto por muchos iraníes como la causa de la desigualdad económica y como el responsable del gobierno cada vez más autoritario que a menudo atacaba a las minorías árabes. A finales de los años 70 había disturbios generalizados en todo el país, lo que finalmente llevó a que el Shah huyera de Irán para siempre. Cuando el país entró en un periodo de agitación revolucionaria, los fundamentalistas islámicos, liderados por el ayatolá Jomeini, asumieron el liderazgo de la recién establecida República Islámica de Irán. Mientras muchos iraníes celebraban la revolución, otros rápidamente se desilusionaron. Para algunas minorías étnicas, esperaban que este nuevo gobierno pudiera otorgarles mayor autonomía, una autonomía por la que habían luchado. Pero en cambio, se encontraron enfrentando a una autoridad que estaba igual de decidida a mantener el control sobre el territorio del país y que era más opresiva que el Shah. Una región donde las tensiones se volvieron particularmente graves fue Juzestán, una provincia rica en petróleo en el suroeste de Irán. La zona tenía una población árabe considerable que había sido ignorada durante mucho tiempo por las autoridades persas mayoritarias. Después de la revolución, las demandas de autonomía se intensificaron. El nuevo gobierno iraní veía esos movimientos como una amenaza para la unidad nacional. Las fuerzas de seguridad actuaron agresivamente para acabar con las actividades separatistas. Las manifestaciones y levantamientos fueron disueltos, cientos de activistas fueron arrestados y estalló la violencia entre las fuerzas del gobierno y las milicias árabes. Entre los que se indignaron por la represión estaba una organización militante conocida como el Frente Revolucionario Democrático para la Liberación de Arabistán, o el DRLFA. El grupo creía que la comunidad internacional estaba ignorando la difícil situación de los árabes en esta región, así que, si el mundo no prestaba atención voluntariamente, decidieron que los obligarían a hacerlo, y el escenario elegido sería Londres. Se elaboró un plan para atacar la embajada iraní y hacer que su difícil situación fuera imposible de ignorar. La operación fue organizada por 6 miembros del DRLFA. Su líder era Owan Ali Mohammad, un joven militante que creía que una espectacular crisis de rehenes televisada atraería la atención mundial a su causa. Los hombres viajaron a Gran Bretaña en marzo y se establecieron discretamente en Londres. Habían adquirido armas, incluyendo pistolas, metralletas y granadas, que se cree fueron introducidas de contrabando al Reino Unido por Irak bajo la protección de la valija diplomática. El gobierno iraquí de Saddam Hussein había entrenado a estos miembros de la DRLFA con la esperanza de debilitar las reclamaciones de Irán sobre la región y anexarla para sí mismos. El grupo realizó vigilancia y permaneció en la embajada. Su plan era ambicioso, pero relativamente sencillo. Tomarían la embajada iraní, tomarían rehenes y exigirían la liberación de prisioneros políticos detenidos en Irán. Si tenían éxito, creían que sus demandas dominarían las noticias internacionales y generarían simpatía por su causa. Así que, en la mañana del 30 de abril, pusieron su plan en acción. Poco después de las 11 de la mañana, los 6 hombres armados saltaron de su auto frente a la embajada iraní. La embajada estaba ubicada en Princes Gate, South Kensington. Los terroristas entonces forzaron su entrada al edificio y rápidamente tomaron el control, gritando y disparando salvajemente. Los miembros del personal, diplomáticos y visitantes fueron tomados completamente por sorpresa, y en cuestión de minutos, la embajada ya estaba bajo su control. Los rehenes incluían a 17 diplomáticos y miembros del personal iraníes.
8 visitantes y un oficial de policía británico llamado Trevor Locke. Trevor había logrado activar el botón de pánico, alertando a la policía de que algo estaba sucediendo. Él estaba armado con un revólver, pero no sacó su arma, dándose cuenta de que esto podría agravar la situación. En cambio, lo mantuvo en secreto, oculto hasta que fuera el momento adecuado. Algunos de los diplomáticos iraníes intentaron una huida desesperada desde una ventana del primer piso hacia las embajadas vecinas o hacia la acera de abajo. Aunque algunos lograron escapar, uno resultó herido durante la caída y fue rápidamente recapturado por los hombres armados. Los rehenes restantes fueron reunidos y puestos bajo guardia armada. Los rehenes fueron registrados, pero el revólver de Trevor nunca fue descubierto. Los secuestradores hicieron públicas sus demandas: la liberación de 90 prisioneros árabes iraníes, mayor autonomía para Arabistán y un plan para sacar a ellos y a los rehenes del país. Sus demandas tenían como fecha límite el 1 de mayo, al mediodía. Si no se cumplían sus demandas, amenazaron con volar toda la embajada. Afuera, la policía rápidamente estableció un cordón alrededor del edificio. Se cerraron las calles, se reunió la multitud y los periodistas acudieron rápidamente al lugar. Afuera de la embajada, negociadores policiales especializados intentaron establecer comunicación con los secuestradores. Aquí fue donde se dejaron claras las demandas. Las autoridades británicas se enfrentaron de inmediato a un problema difícil. El Reino Unido no tenía autoridad sobre los prisioneros que estaban detenidos en Irán. Incluso si Gran Bretaña quisiera satisfacer las demandas de los terroristas, no podía obligar al gobierno iraní a cumplirlas. Irán no estaba dispuesto de ninguna manera a aceptar las demandas, dispuesto a que miembros del personal diplomático se convirtieran en mártires y a dañar para siempre la reputación de los separatistas árabes iraníes. Por lo tanto, los negociadores adoptaron una estrategia. Hablaron con calma y paciencia con los secuestradores, intentando generar confianza mientras ganaban tiempo. Cada hora adicional reducía la probabilidad de violencia impulsiva y aumentaba las posibilidades de una resolución pacífica. El primer día, uno de los rehenes, Libertad Mozaffarian, fue liberado después de enfermarse. Mientras los negociadores ganaban tiempo, las autoridades británicas se reunieron para discutir cómo proceder. El Comité de Emergencia del Gobierno británico, conocido como COBRA, se reunió sin la primera ministra Margarita Thatcher para elaborar su respuesta, comprometidos a no ceder ante las demandas terroristas. Al día siguiente, Chris Kramer, un productor de la BBC, fue el segundo rehén en ser liberado, fingiendo estar enfermo para animar a los secuestradores a dejarlo ir. Chris pudo traer consigo información vital sobre los secuestradores, cómo operaban y con qué estaban armados. Esta información sería vital para quienes planeaban asaltar la embajada para rescatar a los rehenes y eliminar a los terroristas. Y quienes asumirían esta tarea no eran otros que el Servicio Aéreo Especial Británico, mejor conocido como el SAS. El SAS se formó durante la Segunda Guerra Mundial y se había ganado una gran reputación como una de las unidades de fuerzas especiales más capaces del mundo. Sin embargo, en la década de 1980, la mayoría del público sabía muy poco sobre ellos, ya que sus misiones eran a menudo secretas y preferían permanecer en las sombras. En la década de 1970, las tomas de rehenes y los secuestros de aviones por parte de grupos militantes y terroristas se volvieron mucho más comunes y mucho más mortales. El SAS había creado una unidad antiterrorista especializada, entrenada para enfrentar esta amenaza específica. A lo largo de los años, habían entrenado con munición real y desarrollado nuevas armas contra los secuestradores, incluyendo granadas aturdidoras, diseñadas para incapacitar a las personas en una habitación sin dañar a ninguno de los rehenes. Practican incansablemente en sus cuarteles de Hereford, en una instalación de entrenamiento especializada conocida como la Casa de la Muerte. El SAS se enteró de la situación de rehenes antes de que cualquier canal oficial se los comunicara, ya que exmiembros del SAS en la policía los alertaron. Así que, de inmediato se prepararon para la tarea, montaron una maqueta de la embajada y comenzaron a entrenar cómo asaltar el edificio de la mejor manera. Soldados del 22 Regimiento del SAS, bajo el mando del teniente coronel Miguel Rosa, fueron enviados a Londres.
El gobierno británico ya había comenzado a prepararse para la posibilidad de que las negociaciones fracasaran y que si un rehén era asesinado, el SAS asaltaría el edificio y pondría fin al asedio de manera definitiva. El 2 de mayo, que es mi cumpleaños, los secuestradores negociaron que su lista de demandas fuera transmitida por la BBC. Aunque sí se transmitió, lo que salió al aire fue una versión más corta y menos detallada, algo que enfureció a Owen, el hombre que había organizado todo este asedio. Al día siguiente, se transmitió una versión revisada de las demandas a cambio de la liberación de dos de los rehenes, y fueron los propios rehenes quienes decidieron quiénes serían liberados. Una secretaria embarazada de la embajada fue liberada, junto con un hombre llamado Ali Ghazanfar, un turista pakistaní. La liberación de la mujer embarazada era una elección obvia, pero Ali fue seleccionado porque roncaba demasiado fuerte. Sus ronquidos eran tan irritantes que tanto los rehenes como los secuestradores querían que se fuera. Mientras tanto, el MI5 y el SAS empezaron a planear la mejor manera de irrumpir en el edificio. Para asegurarse de que no fueran vistos ni escuchados, los vuelos cercanos del aeropuerto de Heathrow fueron redirigidos a baja altitud sobre el área, y los ingenieros de gas británicos realizaron ruidosos trabajos de distracción. El 4 de mayo, mientras el SAS ensayaba y perfeccionaba su plan, el gobierno británico seguía buscando una solución pacífica al asedio. Los británicos intentaron involucrar a ciudadanos árabes en las negociaciones, pero estos intentos fracasaron rápidamente. Algunos países árabes, como Jordania, no quisieron involucrarse en el asunto, mientras que otros insistieron en que se permitiera a estos militantes y secuestradores marcharse. Esa posición era inaceptable para los británicos. Para el 5 de mayo, el asedio había entrado en su sexto día. Los terroristas se estaban volviendo cada vez más desesperados. Sus objetivos políticos seguían sin cumplirse. Estaban exhaustos, frustrados y comenzaban a perder la esperanza. Sus demandas no habían sido satisfechas y empezaban a sentir que los británicos los estaban manipulando. Así que los secuestradores decidieron que necesitaban demostrar que hablaban en serio. A la 1 en punto p.m., declararon que matarían a un rehén si sus demandas no se cumplían en un plazo de 45 minutos. Seleccionaron a un rehén llamado Abbas Labasani. Abbas Labasani era el jefe de prensa de la embajada y un partidario comprometido del gobierno iraní. Durante el asedio, él había desafiado abiertamente a los terroristas y discutido con ellos en varias ocasiones. Los hombres armados lo veían como un símbolo del régimen que tanto odiaban. A la 1:45 p.m. se escucharon 3 disparos provenientes del interior de la embajada. Los funcionarios británicos prepararon al SAS para comenzar a asaltar la embajada, temiendo que los rehenes fueran asesinados uno tras otro rápidamente. Unas horas después, se escucharon más disparos. Luego, los secuestradores anunciaron que un rehén había sido asesinado y el cuerpo de Labasán fue arrojado fuera de la puerta de la embajada, sobre la acera. Su cuerpo llevaba muerto algún tiempo, lo que significaba que no había sido asesinado en los disparos recientes que se escucharon, lo que por supuesto implicaba que otros rehenes podrían ya estar muertos. Para las autoridades británicas, el asesinato lo cambió todo. El asesinato demostró que los secuestradores ahora estaban dispuestos a ejecutar a sus cautivos, y las evaluaciones de inteligencia concluyeron que era probable que hubiera más muertes si no se actuaba rápidamente. El gobierno entonces autorizó el asalto a la embajada. La operación Nimrod estaba a punto de comenzar. El plan era tener dos equipos de soldados del SAS, un equipo rojo y un equipo azul. Debían entrar al edificio al mismo tiempo. El equipo rojo debía irrumpir en el segundo, tercer y cuarto piso desde el techo. El equipo azul irrumpiría en el sótano, la planta baja y el primer piso, evaluando el edificio desde los jardines de la embajada. Los oficiales británicos fueron advertidos por los oficiales del SAS que, en el mejor de los casos, al menos el 40% de los rehenes podrían morir. A las 7:23 p.m., los operadores del SAS se posicionaron. Se habían instalado líneas de absorción en el techo de la embajada en los días previos al asalto.
Soldados vestidos de negro y equipados con máscaras antigás aparecieron en el techo de la embajada. Otros se posicionaron en los balcones y edificios cercanos. Los soldados que tomaban posiciones fueron captados por las cámaras de televisión que grababan lo que estaba a punto de suceder. Al ocurrir en un lunes festivo, millones de personas vieron en vivo el asalto a la embajada. 4 hombres del equipo rojo descendieron en rapel desde el techo hasta la parte trasera del edificio, mientras que otro equipo de 4 hombres hizo explotar la claraboya de la embajada, como táctica de distracción. La detonación de la claraboya debía coincidir con el uso de explosivos del equipo de rapel para volar las ventanas y permitirles entrar a la embajada. Pero uno de los que descendían en rapel se enredó en su cuerda. Su guante se atoró en el cable y luego las cosas empeoraron. Un incendio causado por los explosivos pronto salió por las ventanas y alcanzó al soldado atrapado en la cuerda. Finalmente fue liberado cortando la cuerda, pero solo después de sufrir quemaduras graves. Al no poder usar explosivos para abrir las ventanas por miedo a herir a su compañero atrapado, los soldados del SAS rompieron las ventanas con mazos y comenzaron a limpiar la embajada. El sargento Palmer, que lideraba uno de los escuadrones de 4 hombres del equipo rojo, tuvo su máscara antigás incendiada al entrar al edificio por un fuego provocado por el lanzamiento de gas CS dentro del edificio. Deshaciéndose de su máscara y apagando las llamas en su cabello, vio a un hombre armado rociando la habitación con queroseno. Así que fue a dispararle al hombre armado con su MP5. Pero su mala suerte continuó. Su arma se atascó. El secuestrador entonces corrió, tratando de llegar al cuarto Télix, donde estaban retenidos muchos de los rehenes masculinos. Antes de que pudiera llegar al cuarto, Palmer usó su arma secundaria para dispararle al militante en la cabeza. Cambiar a tu arma secundaria siempre es más rápido que recargar. Los otros militantes en el cuarto Télix entonces empezaron a disparar contra los rehenes que estaban ahí, hiriendo a 2 y matando a 1. Cuando los soldados del SAS entraron al cuarto Télix, el hombre armado intentó esconderse entre los rehenes. Cuando uno de los militantes intentó lanzar una granada, fue abatido de inmediato. Otro yacía en el suelo, fingiendo estar herido, listo para lanzar otra granada, pero pronto fue descubierto y abatido. Luego, los rehenes fueron evacuados de la habitación, pero un tercer hombre armado logró esconderse entre los rehenes e intentó escapar. Mientras los soldados entraban en la embajada, Trevor Locke aprovechó la oportunidad para empujar con el hombro a Owen Ali Mohammed al suelo, evitando que Owen lastimara a los soldados o a los rehenes. Trevor Locke intentó sacar su revólver oculto, pero mientras peleaban, Owen pronto tomó ventaja. Mientras tanto, miembros del equipo azul habían entrado a la embajada por el balcón del primer piso y comenzaron a moverse por el edificio, alcanzando a Locke justo a tiempo. Uno de los soldados empujó a Owen fuera del camino, seguido de una ráfaga de 3 disparos para matar al líder de los hombres armados. Otro escuadrón del equipo azul se dirigió al sótano, encontrando lo que pensaron que era un hombre armado agachado, escondido en la esquina y que no quería cooperar. Después de disparar sus armas hacia la esquina, pronto se dieron cuenta de que no era un hombre armado en absoluto, era un bote de basura. Se rescataron a más rehenes y los llevaron hacia la escalera principal. Los soldados del SAS se alinearon en las escaleras, guiando a los rehenes mientras el humo comenzaba a llenar el edificio. Mientras los rehenes bajaban por las escaleras, un hombre armado que fingía ser rehén intentó de nuevo usar una granada. En cambio, uno de los soldados en la escalera lo empujó por las escaleras y, tendido en el suelo, 2 soldados del SAS le dispararon. 27 balas perforaron su cuerpo. Algunos de los rehenes fueron evacuados por el jardín de la embajada, conscientes de que uno de los hombres armados seguía suelto y de que los hombres armados habían intentado escapar haciéndose pasar por rehenes. A los que fueron evacuados se les detuvo con bridas de plástico. No pasó mucho tiempo antes de que el secuestrador que faltaba, Fauzi Nahad, fuera localizado y arrestado. Casi lo arrastran de regreso al edificio para que uno de los soldados del SAS le disparara, pero solo se salvó porque las cámaras de televisión lo estaban grabando. Si los soldados hubieran hecho lo que querían, lo habrían ejecutado.
Este Najad enfrentaría a los tribunales británicos por cargos de conspiración para cometer asesinato y cargos relacionados con armas de fuego. Más tarde sería declarado culpable y sentenciado a 25 años. Lo que es aún más indignante es que fue liberado en 2008 e incluso solicitó asilo en el Reino Unido, donde ahora vive bajo una nueva identidad. Solo les tomó 17 minutos desalojar la embajada, rescatar a los rehenes y neutralizar a los hombres armados. 5 de los 6 hombres armados fueron abatidos, el otro fue arrestado y solo un rehén murió durante la operación Nimrod. Para los miembros del SAS, que durante mucho tiempo habían formado parte de una organización en las sombras y preferían pasar desapercibidos, la operación los puso en el centro de atención. Su eficacia como unidad especializada quedó plenamente demostrada y aseguró que el regimiento continuara existiendo. Fueron responsables de uno de los rescates militares más famosos y exitosos de la historia moderna. No sufrieron bajas a manos de los hombres armados. La única baja fue el soldado del SAS que se quemó al quedar atrapado durante el descenso en rappel y afortunadamente se recuperó por completo. Trevor Locke, por su papel, recibió la medalla George, la segunda condecoración civil más alta por su valentía, autocontrol y acciones durante el asedio. El asedio a la embajada iraní comenzó porque agravios políticos a miles de kilómetros de distancia se trasladaron a las calles de Londres. Demostró cómo los conflictos internacionales pueden tener consecuencias en lugares que parecen estar muy alejados.